Sí, estos días la cátedra, te decía, la materia nuestra es la integración de ese universo que es la propiedad intelectual, el derecho, no con un diseño, sino con los dos diseños, integrando diseño gráfico, visual, ilustración con el mundo del diseño industrial y del producto, tratando de pensar escenarios dinámicos. Escenarios dinámicos es básicamente salir a la cancha, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa realmente con la práctica profesional y con el juego que frente a esa práctica profesional tiene el derecho en el mundo real, ¿cierto? Entonces, es como que estos días yo siento que cambiaron las reglas de juego, sin pasar por alto que conozco innumerable cantidad de profesionales que trabajan con home office, desde hace Ujú, time ago, ujú. ¿cierto? Sí, Hay mucha gente que trabaja desde la casa, mucha gente. y todos los Este, andamos un poco en ¿Cómo? esa. Que los independientes andamos un poco en esa. Claro. ¿Vos sos Igual, independiente? ¿Te definís así? y como Muy bien. independiente, sí, claro. Independiente Y, de la estabilidad económica, y de por lo acá, menos. y de acá, y de acá, independiente. Independiente. Sí, 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 para mí es como, eh, a ver, justamente en la balanza, ¿no? A la hora de ver relación de dependencia o independencia, la relación de independencia trae toda esta inestabilidad, que en realidad hoy en día en este Claro. mundo es imposible evitar la inestabilidad, más que nada, como acá en el culo del mundo, pero la posibilidad de poder elegir el camino que uno elige a conciencia, qué cosas dice que sí, qué cosas dice que no, de qué manera las encara, o sea, cómo va diagramando su carrera es un acto de independencia. Y sobrevivir, aprender a sobrevivir en ese contexto, más todavía. Me Es lo que... llevaste. ¿Te acordás? Hoy dijimos en la charla, me dijiste, claro, el problema cuando uno ama mucho lo que hace, cuando uno se hace, es es que eso da lugar a mucho abuso de parte del que está del otro lado. Porque, bueno, si alguien sabe que te encanta hacer lo que haces, a veces empiezan a jugar con qué contraprestación económica te doy por ese tiempo y ese trabajo. Y uno mismo también se boicotea, ¿no? Porque, claro, cuando algo te gusta mucho, decís, bueno, lo hago pro bono, lo hago, no lo puedo dejar Uno es el afuera. creo que uno es el primero que abusa de sí mismo, ¿no? O sea, es así. Los frenos primero uno se los tiene que poner a sí mismo. A mí, te voy a ser sincera, lo que me marcó ciertos frenos en la vida fue la maternidad. Hasta que no atravesé eso, a mí el trabajo me tomaba por completo. Y de repente ahí aprendí el Claro, valor que tiene el ocio, el valor que tiene el tiempo para uno, y que no hay que ser esclavo del trabajo. Pero yo estaba también como muy metida en esa cosa de, me gusta tanto lo que hago que cualquier oportunidad tengo que decir gracias, ¿no? Y para mí por eso también fue como tan espectacular cuando me enteré sobre la cátedra en la carrera, porque realmente cuando yo estudiaba hubiese necesitado alguien que me diga, bueno, más allá de la facultad, que es esta burbuja de experimentación que no tiene nada que ver con el mundo externo, de la que uno aprende muchísimo para aplicar después, pero que es otra realidad, hubiese sido muy necesario que alguien me indique un poco, me dé algunos indicios de cómo es sobrellevar este tipo de carrera dentro de un mercado. Y tal cual, o sea, el gran problema que tenemos es que nos gusta, el gran problema, a ver, el gran privilegio es que nos gusta lo que hacemos y que apuntamos a vivir de eso, es maravilloso, pero eso habilita al abuso, a que la paga sea la visibilidad, a que la paga sea que sea feliz, y no terminamos de poner en valor monetario el trabajo que hacemos, que es parte de una maquinaria monetaria, o sea, todo lo que nosotros hacemos hace que haya alguien en algún lado que gana un dinero también, ¿no? Como parte del capitalismo. Entonces, digo, cuando uno está dentro de un sistema, tiene que aprender a poner en valor lo que hace dentro de ese sistema, defenderlo claro. y sobrevivir con dignidad. Apuntar a eso, por lo menos. Te pregunto, eh, ¿hubieron algunos proyectos en los cuales, hubieron muchos, me imagino, en los cuales sentiste que no cobraste lo que debías cobrar, pero digo, ¿hay alguno en particular que hayas dicho, mira, hubo un proyecto al cual le di un montón de tiempo que significó que te capitalizaba de otro modo? ¿De otro modo? Mira, en realidad yo siempre uso como una formulita
que tengo a la hora de encarar un proyecto. Y es que tengo que tener en cuenta tres cuestiones. Una es la económica. Otra es la posibilidad que tengo de utilizar ese trabajo una vez terminado como portfolio, ¿no? Que puede atraer trabajos en una dirección que me interesan. Ah, Y la segmentando. tercera es como la de la experiencia, porque es un trabajo que me permite trabajar con gente que me interesa o que me involucra en una temática que me interesa o es una temática a la que yo adhiero y quiero aportar. Entonces, de estas tres puntas, Claro, yo intento que todo laburo por lo menos cumpla con dos. Si cumple con las tres es un golazo. Si es una sola, lo dejo pasar. Entonces, claro. porque la verdad es que no siempre lo que uno gana es monetario. Pasa que es algo que sí es necesario, porque uno necesita a fin de mes pagar las cuentas. Pero sí, por Mm, supuesto que hay ganancias, pero tiene que ser ganancias que de verdad me signifiquen a mí y no al otro. ¿Sí? Es como eso que yo te decía típico, ¿no? Si haces este trabajo vas a tener mucha visibilidad. Bueno, esa es una pata. Hay que ver si esa pata sola me sirve, por ejemplo. Entonces, bueno, con esta formulita yo más o menos ya sé atajar qué tipo de trabajo me sirve y qué tipo de trabajo no. claro. Vos sabés que siempre decimos en la cátedra que cualquier organización tiene que cumplir con tres estándares, ¿no? Crear valor, entregar ese valor y captar un valor. Pero en la captación de valor, identificamos un valor que es de naturaleza económica, pero hay otros valores obviamente están muy asociados con el mundo de los intangibles, que es nuestro universo, que tienen que ver con el conocimiento y la experiencia, ¿cierto? El trainee, el expertise, el know-how sobre un tema específico. Vamos a suponer que en tu universo y tu manejo tu conocimiento en materia de empaques y el mundo editorial y el mundo de la música seguramente es muy superior a mucha gente, ¿cierto? Pero hay otro conocimiento también, que es el capital relacional y el prestigio. El capital relacional es el peso de tu agenda. Es como si yo me preguntara, ¿cuánto vale la agenda de Laura? Viste que hay como una teoría de los grados que nos separan entre el que está acá y aquel a quien estás mirando que te parece un ícono, que está allá arriba. Entonces, ¿cuánto vale tu agenda? Imagínate. Y por supuesto está el tema del prestigio, que el prestigio hace a la construcción marcaria y por ahí el mundo de los profesionales independientes, donde uno no está pensando en, entre comillas, vender la empresa, es difícil decir cuánto vale la marca Laura Barsky, pero, por ejemplo, si uno pensara en la marca Laura Barsky asociada a un producto de terceros, ¿cierto? La pregunta es si ese producto se vendería igual o menos sin la marca Laura Barsky. Hay algunas hipótesis donde la construcción que pueda hacer el diseñador, cualquier profesional en realidad, porque la construcción de prestigio y de marca se da en cualquier área, ¿cierto? Puede ser tan afinada y tan cuidada que finalmente si vos logras capitalizar ese prestigio y transformarlo en valor marcario, lo llevas al mundo de empresas y hay empresas que valen más por sus marcas que por sus activos estructurales, físicos, inmuebles. Entonces es un Es que, súper tema. es que en ese sentido es en el que yo hablaba también de la independencia, ¿no? En el valor simbólico que uno hace. Grandes editoriales lo saben y es su negocio. Pero después hay muchos otros que realmente no lo saben. Creen que, pero qué sé yo, también me crucé con gente, mira, por ejemplo, una vez había hecho unas estampas para una marca de ropa de País Vasco, que bueno, que ya había como muy buena relación, no había contrato de por medio, ya eran amigos, era la tercera vez que trabajábamos juntos y realmente estaba todo muy bien. Y un tiempo después quise usar las mismas ilustraciones para unas mochilas acá en Argentina. Y yo, si bien no había contrato firmado, lo podía hacer por delicadeza, le avisé y le pregunté si tenía algún problema en que las use. Y esta persona me dijo, no, está bárbaro, mandame algunas mochilas, así las pongo en la vidriera. Y le pongo más valor de esa manera a las estampas. ¿No? Entonces, como que también está bueno que del otro lado entiendan que si de repente esas imágenes se empiezan a Claro, repetir en espacios que no son competencia, porque yo respeto eso,
¿no? O sea, no te voy a hacer, no te voy a generar competencia con tu propio No, ese es trabajo. otro tema, es otro principio jurídico de la negociación que sería una tontera que lo hagas, aparte, ¿no? ¿No? Sí. No, tal cual, la falta de respeto. Entonces, pero siempre y cuando no compita, o sea, le agrega valor. Que esto circule, que aparezca en un mural en tierra de... Le dan valor también a Qué tu fino lo que producto. decís, claro, claro, claro. Tomarte de esa búsqueda que es en realidad lograr la valorización. Están, a ver, lo que sucede, hay algo que hace muy distinto al mundo de la ilustración del mundo del diseño. En diseño, cuando uno tiene que pasar un presupuesto, entra algo muy complejo y es que la mayoría de las veces al cliente le importa más un precio bajo que quien está haciendo el trabajo. No estoy hablando de la general. En ilustración entra el universo personal de cada ilustrador y el cliente está, o sea, no, es eso lo que está pagando y es eso lo que quiere pagar. Quiere pagar que sea fulano, que sea mengana, quien acompañe su libro o su Ahí está, marca pagan o la marca, Lau. Es eso, están pagando el pagan la marca. prestigio. En Claro. diseño es más difícil construir la marca. Entonces ahí aparece como también un Sí. espacio de competencias que es muy desagradable, porque en definitiva el cliente que no entiende los procesos de diseño, que no entiende la puesta en valor del diseño, termina siendo quien contrata solamente por un tema presupuestario. Entonces también ahí hay mucho trabajo por hacer, por de alguna manera transparentar los procesos de diseño, ¿no? Volverlos más transparentes para que se entienda la complejidad que hay detrás de esos procesos. Sino también aparece esa cosa como de los diseñadores son estos seres de otro mundo creativos, maravillosos, y no, como que se entienda de verdad que detrás hay un trabajo complejo, que, en donde hay muchos años de aprendizajes, de encuentros, desencuentros. O sea, hay que trabajar mucho en visibilizar eso para poder ponerlo en valor y que la marca se construya también desde ahí. Hoy hablábamos más temprano del tema de la identidad de los diseñadores y yo te decía que se da por el modo en que trabajan, no por el producto final necesariamente. Si Entonces querés, creo que si querés vamos a ese tema. Si querés vamos a ese tema. Voy a decir una cosa acá que siempre la he sentido. Siempre sentí que quienes se dedican a disciplinas creativas, que ponen una vida en la disciplina creativa, muestran cojones, ovarios, o sea, muestran la decisión suficiente, ¿cierto? O sea, no conozco muy pocos que, por ejemplo, dicen, no, en realidad yo estudié diseño pero en realidad siempre quise ser abogado. Suele ser al revés, ¿viste? Que la gente suele meterse en disciplinas que en teoría te aseguran un futuro, ¿cierto? Te uh-huh. aseguran un futuro y en el fondo del corazón, la creatividad humana lleva los sentidos, las experiencias a estándares que, bueno, son incomparables, son incontestables, ¿cierto? Incontestables. Entonces, siempre digo, el que se dedica para mí es digna de muchísimo respeto. ¿Viste? Tema uno. Lo quería decir porque no lo digo tanto públicamente a esto. Tengo ganas de escribir algo sobre eso. Voy a hablar con todos mis amigos que se mueren de ganas de dedicarse al arte, a la creatividad, y no lo hacen porque son contadores, abogados, administradores. ¿Sabes cuántos Yo, son? lo que hay que decirle a esa gente hoy en día es que podés ser contador, podés ser médico, podés ser abogado y cagarte de hambre de todas maneras. Así se habla. Así se habla. Es que te demuestra que no te salva nada, por lo menos sé feliz con lo que haces. Estamos de acuerdo. Es lo único Paremos que un te queda. segundo. Recién dijiste algo que me encantó, que lo dijiste hoy temprano también. Contextualizo a la audiencia. Estábamos hablando del tema de el derecho de autor. El derecho de autor solo protege las obras que tienen originalidad. Y la originalidad, para el derecho de autor, tiene que ver con que no importa si es, entre comillas, diseño visual, si es cine, si es literatura, no importa. Cualquiera sea la expresión artística y con algunas diferencias de grado, el derecho pide originalidad, que es el sello del autor, de la autora, el sello. Ese sello es rasgos. O pasa que, bueno, el derecho lo mira desde afuera, ¿cierto? Toma la obra, lo que hace es observarla con los sentidos y dice, ¿esta obra tiene rasgos de originalidad o no? ¿Tiene aporte intelectual evidente? ¿Tiene
tiene ese listón donde se ve que el aporte creativo está en un nivel de brillo suficiente como para que un tremendo derecho, que te da derecho para toda tu vida y para un montón de décadas después de tu muerte, y encima que te protege por acuerdos internacionales a nivel mundial, se ponga en juego a tu disposición. ¿Realmente mereces ese tremendo derecho? Entonces la pregunta es, ¿qué es la originalidad? Entonces, Ujú. vamos a esa charla, Lau, que me encantó. Hoy me dijiste algo buenísimo que tiene que ver con el proceso. A ver. Sí, yo lo que te decía es que para mí la originalidad, una cosa es desde el derecho, que está bien, digo, cada palabra tiene como su lugar muy establecido, ¿no? Pero desde Claro, el acto del pueblo, digamos, la idea de originalidad es un poco frustrante incluso, porque estamos en un mundo en que es muy difícil ser original, como que ya está todo escrito, todo hecho, todo dicho, y lo que hacemos nosotros es procesar todas esas referencias y tamizarlas a través de nuestro ser y convertirlas en otra cosa. Entonces yo te claro. decía que en las disciplinas estas tiene más que ver con la identidad de cada uno y que la gráfico que uno puede ver, pero que en diseño tiene muchas veces que ver con el modo en que uno hace, el mundo en que ejerce la profesión, en que construye un concepto, en que dialoga con un otro, ¿no? De qué manera interpreta el diseño y lo pone en escena. Para mí eso tiene que ver con la identidad y no el resultado final, porque el resultado final en definitiva depende del proyecto y depende de con quién o quiénes uno esté trabajando. Pero en la ilustración sí creo que tiene que ver con una identidad que habla de todos esos pedacitos de lo que somos, ¿no? Como todos esos pedacitos de las cosas que tomamos y de qué manera a través de nuestra persona las convertimos Sí, en otra cosa. Era un poco eso lo que hablábamos, ¿no? sí. Vos sabés que me está llevando a un par de temas. El primero es, yo lo traduzco rápido, si lo llevo a negocios, ¿no? A negocios diría que la forma en que vos laburás, esos rasgos que constituyen tu barra de ADN en la forma de trabajar, que algunos incluso yo no podría preguntarte cuáles son, quizás, porque son parte de bueno, de tu know-how y de tu magia, ¿cierto? La magia que cada profesional tiene. Pero yo estoy seguro que trabajar con los grandes, dentro de los cuales estás, debe ser, claro, yo me imagino que debe ser una experiencia con cierto nivel de inmersividad, donde el crecimiento que tiene un cliente cuando trabaja con perfilazos como los tuyos, debe ser muy grande, como que terminás de laburar y te quedó la vara muy, muy alta de lo que es un proceso creativo aplicado al mundo, por ejemplo, de empresa, ¿cierto? Ahora, esos diferenciales que hacen a tu forma de trabajar, en el mundo de los negocios se llaman propuesta de valor. Dicho de otro modo, alguien podría escoger trabajar con vos por un montón de variables, algunas tienen que ver quizá con un lenguaje particular que vos alguna categoría de obra le podés dar a veces, si tomás la decisión de hacerlo, si querés hacerlo, por tu prestigio, por tu capital relacional y quizá por la forma en que trabajas. El tema es que no todo el mundo sabe cómo trabajas. Entonces ahí quizá un cliente le habla a otro cliente y le dices, no, no sabes lo que fue laburar con Laura, no sabes lo que fue este laburo. Pero si ese proceso que se vive desde adentro durante el servicio creativo o el proyecto, ¿cierto? No es narrado, es muy difícil que el mundo lo sepa. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Adelantás al mundo la forma en que trabajás? ¿Cómo lo operás a eso? Primero que yo creo que cada experiencia es distinta y estoy segura que hay gente que trabajó conmigo que debe haber odiado trabajar conmigo. Eh, Conmigo pero a no. todos, digo, de verdad a todos nos pasa. De hecho, también uno agranda ciertas fantasías. Con cuántas personas uno quiso trabajar toda la vida y un día trabajó y se dio cuenta que era un simple mortal, ¿no? Entonces también hay como, es un tema la fantasía, lo que genera en el otro. De hecho, yo al revés, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar con alguien, le explico cómo va a ser el proceso de trabajo y le explico que nos va a llevar un tiempo, que las primeras cosas que hagamos no le van a gustar y que de a poco vamos a ir encontrando. O sea, Claro, justamente lo preparás.
le saco esa idea de magia, porque no existe. A mí, a ver, conmigo no existe. Habrá otros diseñadores que tal vez tienen una cosa más instantánea, más genial, más perfecta. Yo confío mucho en los procesos de trabajo. Y además después está la cosa. Tía. Sí, 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 sí. Esas cosas aparecen en las primeras conversaciones y ahí uno empieza a depositar confianza en el otro también. Entonces, no sé, yo de hecho, cuando la cosa viene como muy confiada, trato de bajar un poco, porque esto va a llevar más tiempo de lo que el otro cree, y cuando del otro lado confía muy poco, que también a uno le pasa, uno trata de construir esa confianza. Entonces, todo se basa en el diálogo. Y sí, es muy difícil, ¿no? Claro. Uno no, yo te digo que es importante buscar la manera de transparentar estos procesos de trabajo, como son. Que yo, voy a lo concreto, hay un montón de estudios de diseño y me parece interesante que en sus portfolios no ponen solamente el trabajo terminado, sino todo el proceso de trabajo. Esas cosas me parecen interesantes. Ver que Tremendo. había una marca, había 10 opciones y ninguna de esas 10 opciones es la final, pero va mostrando de qué manera se fue construyendo eso. Claro, Esas claro, cosas claro. me ayudan. Yo no lo hago, pero porque ya no me, me da el cuero para pensar más cosas de a consultar. Sí, en las charlas, sí, no muestro trabajos terminados, muestro los procesos de los trabajos, porque el trabajo terminado me parece que no dice nada. Y entonces la gente que lo muestra desde sus portfolios me parece súper interesante. Creo que eso es construir confianza, no decir yo soy mágico y te lo voy a resolver en 2 minutos. No, vamos a trabajar juntos, yo te voy a escuchar, vos me vas a escuchar y de ahí va a salir el laburo final que va a estar buenísimo, nos va a encantar a los dos, digamos, ¿no? Es como construir eso. ¿Y en los próximos años te gustaría ir, más hacia lo objetual? Mira, en los próximos años, mira, yo creo que este año muchas Para mí cosas, también. Sí. para todos, ¿no? Para quién no. Iba a ser un año bisagra, ahora es un año estancado, vamos a ver qué pasa. Pero yo estoy apostando más a la gestión, la verdad. Estoy apostando más a la gestión que al hacer. ¿A la dirección de Pero arte? no sé, estoy ahí, estoy trabajando en cosas, Mm, vamos a ver qué qué lindo lo sale, que qué no. decís. Qué bueno. Pero estoy sí interesada en... A ver, la verdad es que yo soy de las personas que se aburren rápido de las cosas, ¿no? Entonces, diseño, me encanta, diseño, me aburro. Ilustración, divino, me encanta, me aburro. Como que ahora, después cuando encuentro otra cosa que me apasiona, me reencuentro con aquello que en un momento me aburrió desde otro lugar. Y de esa manera lo Mira, preservo también. Entonces yo hoy en día, por ejemplo, sigo diseñando, pero no es mi laburo principal y yo diseño proyectos que me muero por diseñar. Me lo guardo como ese espacio de amor con el diseño. Y con la ilustración, de alguna manera, pretendo hacer un poco lo mismo. Tal vez hacer menos, pero poder como elegir todavía más qué cosas hago y que sean cosas que realmente pueda dar. O sea, yo siento que yo en un momento tuve una crisis muy grande con diseño de discos y dejé de diseñar discos por un tiempo de manera mira. consciente Claro, claro, y empecé demasiado, claro, demasiado. de crisis de la industria, de crisis mía. Fue en una, Mm, estaba en un ambiente muy machista, ¿no? Del rock, encima. entonces era muy difícil como eh, consolidarme, no sé, como todo un tema, ¿no? Muchas cosas al mismo tiempo. La cuestión es que yo ahí dejé de diseñar, empecé a ilustrar, empecé a vivir de la ilustración y de repente empecé de nuevo a diseñar, pero así como eligiendo qué hacer sin tener que depender de esos trabajos para vivir y empecé a hacer los laburos para mí más interesantes que hice, en donde pude como dedicarles, trabajé con gente que confiaba en mí, yo confiaba en la gente con la que trabajaba y ahora es que empecé a hacer las cosas que más me gustan de mi carrera. Entonces, ahora me atrae el tema de la gestión, me atrae el tema de lo colectivo, de reforzar la profesión, bueno, el haber iniciado el posgrado, también estoy haciendo otro posgrado como alumna. Entonces estoy como
con cambios que creo que me van a permitir preservar ese espacio con las disciplinas que me enamora de ellas y dedicarme a cosas que me generan desafíos nuevos también. Pero bueno, vamos a Claro. ver qué pasa. Ahora nadie sabe nada. Vamos a ver a dónde nos lleva. Ahí están preguntando, mira, alguien está preguntando, ¿se considera el proceso, así tomás agüita de paso, ¿se considera el proceso a la hora de obtener un derecho de autor o es más el resultado, cierto? La respuesta sería que inicialmente lo que se protege es la obra que es un resultado. Ahora, en los hechos, en algunas discusiones judiciales, para probar la existencia del aporte intelectual, se abrió lo que sería la bitácora del proceso creativo, donde quedaba evidente, creo que no era casual, creo que no era que de repente reflexión, contradicción, con lo cual diría que la regla es que se protege la obra, pero en la estrategia, más en este mundo digital, si tuviera que dar un consejo es traten de dejar una bitácora lo más cuidada y curada de los procesos creativos. Obviamente, en la época del laburo analógico, esto tenía otra característica, era un ropero, seguramente, un armario, un taller. Ahora será un archivo, pero bueno, vean qué hacen en lo posible, no pongan borrar, borrar y borrar y nada más. Y cuiden el CPU, retengan el CPU, la compu, guárdenla. ¿Quedó claro ese tema? Ahí si ves alguna pregunta que te divierte para contestar, Lau, podés, para que te guste. Y yo como que soy mononeurona, ¿viste? Como que no puedo leer. Sí, yo tampoco. Bueno, tengo acá Medio un... chata esto. Está bueno, ¿no? Me estoy divirtiendo. Sí. ¿Indumentaria exploraste? Es, no en el diseño de indumentaria, sino de la estampa. En la estampa Claro. sí me encanta. Yo con lo objetual te voy a decir algo, cuando decidí estudiar diseño gráfico, en un momento fantaseé con el diseño industrial, pero no me llevo bien con la morfología. No, Mira, no, no, medio torpe. Sí, como esta cosa de intervenirla, sí, pero crearla, no me siento muy, y con la moldería y eso me pasa lo mismo. Prefiero entender la que otros hacen y ver de qué manera la gráfica puede mira qué bueno. potenciar. Además, ya me acuerdo una cosa que te iba a decir cuando hablábamos de las licencias y creo que tiene que ver con esto también. Que el error que comete mucha gente es que, por ejemplo, le encanta a una marca a la cual licenciarle lo que hace, se pone a producir remeras. Y ahí ya se mete en otro problema, en donde En otro finalmente problema. ilustra y diseña un 5% y después se encarga de proveedores, comercialización y la mar en coche, ¿no? ¿Qué tema? Y tiene que ver con esto que me preguntás también. ¿Me voy a meter de lleno a entender cómo es una moldería, el diseño de la morfología? ¿O me meto porque Claro, alguien como me que cada universo, el editorial, es de vajillas, otras, otras Claro, problemáticas? O veo qué es total. lo que puedo aportar yo a eso. Y me uno a alguien que ya lo sabe hacer, que tiene know-how, que ya está, y yo le puedo aportar algo. Es como, y después me puedo unir además a otro que hace otro producto y yo aporto mi universo y el otro aporta todo su gran universo. Y eso lo hace como mucho más interesante, divertido. En el medio uno va aprendiendo cosas, pero no necesitas volverte como un experto en eso. Hay que No te saber. alcanza la vida. Claro. Entonces, bueno, también No. las licencias tienen que ver con eso, con saber con quién unirte en cada caso. Y bueno, lo mismo con la ropa. ¿Cuándo empezaste a registrar el tema del derecho de autor ¿Cuándo lo pusiste en radar? ¿Siempre lo tenés en radar? No. ¿Qué pregunta? Qué buena pregunta. ¿Sabés que no sé? Lo tengo como muy asimilado. ¿Lo tenés en radar o más o menos? ¿De qué hablábamos? Creo que, a ver, eh, algo que tenemos también y eso acá sí entra un tema de género, ¿no? Creo que a las mujeres diseñadoras nos cuesta más poner en valor nuestro ego. Hay algo como de tirarte a menos, ¿no? De pedir disculpas, es algo Tenés como muy razón. común que lo Aparte venimos hablando. sí, aparte que por sector lo pienso también, ¿cierto? Por una cosa es indumentaria, pero sí, tenés razón, no lo había pensado eso. Atenta a la Comentaria, ¿eh? audiencia ahí, ¿eh? Una historia, o sea, si vos, a ver,
¿por qué en indumentaria? ¿No? Vos vas a la facultad, ¿cuántas mujeres hay en las aulas? Ahora, anda a ver nombres de diseñadores de indumentaria famosos. ¿Y qué pasa con esos porcentajes? Bueno, no tiene que ver solamente, bueno, si todo es cultural, todo tiene que ver con todo, pero no es solamente las oportunidades, sino también cómo nos la creemos nosotras. Total, Como, claro. no es más difícil decir, che, lo que yo digo es así, punto, plantarse, pelear la idea que una tiene. Como una tiende a pedir disculpas, a tratar de pasar desapercibida, a que no te digan, ah, mira cómo se la cree, como que el hombre ahí como que va, pela, sí, soy yo, y soy yo, y soy yo, y la mujer, estoy siendo como exagerada, ¿ok? Pero sucede algo de esto. Y yo me peleé un poco con eso, con esa sensación al principio, cuando decidí también hacer de mi nombre una marca, ¿no? Porque lo sentía como un poco raro, me daba un poco de vergüenza. Ay, pero ¿cómo voy a poner mi nombre, una serie de cuadernos? ¿Cómo voy a poner mi nombre adelante en el Mm, cuaderno? Pero, ¿por qué no? O sea, sí, Fanat. es como que me Sí, tuve lo que pongo. forzar, tuve como que forzarme a decir, bueno, qué soberbia, ¿no? Como a sentirme un poco soberbia, pero decir, ya está, lo paso, lo tengo que poner en valor. Lo tengo que poner en valor porque esto es de lo que yo quiero vivir, es con lo que voy a vivir. Y creo que se necesita como creérsela un poco. Después están, por eso digo también es un tema, porque están los que se la creen un poco de más. Es Bueno, difícil. un comentario. Esto aplica a toda negociación, ¿eh? A toda negociación, si no te creíste la posición negocial, no puedes negociar nada. Con lo cual esto es... Exacto. De hecho, y Nada. armaron Ujú. como una especie de falsa charla de negociación. Y me acuerdo que al que venía a negociar, a propósito le pusieron la silla un poco más baja, como para que quede por debajo de los demás, Sí. ¿no? Y era como esa cosa de, bueno, lo primero que tenés que hacer es subir tu silla, estar a la misma altura, ¿no? No como jugar a que te la crees. Después salís de la Bueno, vamos a reunión hacer un simulacro de negociación en la próxima. Se viene el simulacro de negociación. A todos les aviso. Pero tienen que participar todos, ¿eh? es súper importante, es súper importante. O sea, en ese momento créetela. Después salís, transpirás, te sentís el peor, pero en ese momento te la tenés que creer. Porque el otro, en realidad, seguramente le parece increíble lo que vos haces, pero no te lo va a decir nunca. Lo primero que te va a decir es, sí, bueno, pero bueno, sí, mejor, no importa, créetela. Después volvés al mundo de siempre, te chocas la cabeza contra la pared, pero en ese momento, y es muy difícil eso. Es todo un aprendizaje. Yo Digo, puedo, yo no yo lo puedo, aprendí, yo puedo. Mm. yo no lo aprendí. Yo, de hecho, ahora estoy aprendiendo a en una negociación no decir que sí a nada, no decir números, patear la pelota, porque me vuelvo tonta. No, no, no. Enseguida me da ternura el proyecto del otro, ¿viste? Soy así como medio estúpida. Pero bueno, Entonces, preferís tener un poquito más de distancia en la negociación para no estar... Mm, yo me involucro, ¿viste? Te creo claro. todo. Creo todo. Vos me decís, no, porque no sabés lo que me cuesta este proyecto, es nuevo, estoy poniendo todo de mí. Y yo la recreo y te quiero ayudar en ese momento. Y después me alejo y digo, hombre, ¿quién lo obliga a hacer esto? Lo hace porque quiere, tiene ya Claro. pensado un plan. Pero en el momento yo les creo todo. Entonces, bueno, ya por lo menos aprendo a decir, listo, me encanta tu proyecto, mañana te digo cuánto, mañana te digo el tiempo, mañana, por un momento me Es dicen, como cuando me llaman y me dicen a mí, Lu, tengo un problema. Uy, ¿qué te pasó? Un problema legal. Uy, ¿qué te pasó? Claro. pero bueno, igual yo Lau, creo que y hay relaciones comerciales en las que estás, en las cuales me imagino habrás considerado que necesitabas un contrato, ¿no? A veces es una decisión esa. no, yo primero que ya aprendí también que cuando no hay contrato, mejor que no lo haya que haya un mal contrato. Entonces, cuando la cosa viene Claro. complicada, yo no firmo nada, nada que vaya en mi contra, y me ha pasado perder clientes por eso. Qué Y no me tremendo importa. eso que decís. Es un muy buen comienzo, ¿no? Cuidado cuando les mandan el contratito, que ven que hay cosas que tienen lo raro, sáquense rapidito ese contrato de encima. Sí. Es que lo primero,
ver, lo primero que hay que entender es que todo contrato que llega es un boceto de contrato. Usted lo va a saber mejor que yo. O pues te quieren hacer creer que te están mandando algo que es firmás o no firmás. Todo es un comienzo de negociación y de charla. Entonces yo hablo, negocio, cuando la cosa se me va de las manos, se lo paso a mi abogada directamente y le digo, negocialo vos, porque también me ha pasado con cosas que hubo que negociar, que yo preferí preservar la relación con el cliente. Pero había mucho por hablar. Entonces preferí que el trabajo sucio lo haga otro. Y de hecho me ha pasado con algún cliente que después fui a cenar y me dijo, qué brava tu abogada. Y yo prefiero eso. ¿Ahí me estás escuchando? Se había cortado un ratito. Perfecto. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, me ha pasado eso, que me digan, qué brava es tu abogada, pero nosotros pudimos cenar tranquilos, ¿no? Entonces yo prefiero preservar la relación. Pero después es, o sea, un mal y qué sé yo, hay empresas para las que trabajan muchos ilustradores que tienen contratos muy de mierda y yo me he peleado con esos ilustradores porque los firman igual y terminan jodiendo a todos. O sea, no solo a ellos. O sea, si colectivamente no nos ponemos todos de acuerdo y decimos esto no se firma porque es un abuso, van a seguir contratando. Entonces, bueno, por eso también ahí es donde digo que falta como trabajar más en gestión y en colectivo. A veces lo que pasa con los contratos es que, digamos, si estuviéramos trabajando en biotecnología y los valores de negociación fueran valores como los que hay en biotecnología, sería una cuestión. Pero en diseño son los valores promedios que se manejan en ciertos sectores, tomando a los mejores y a los iniciados, o tomando, no sé, al que tiene más de 5 o 10 años de profesión. Y lo que sucede a veces es que esta cuestión pasa con muchos análisis, sobre todo de la economía, que a veces, claro, no resulta tan rentable demandar el cumplimiento de un contrato a alguien, porque, digo, la inversión a veces termina siendo, no te digo lo mismo que el valor que se intercambió en el servicio de diseño, pero un valor que representa cosas para mucha gente. Entonces, claro, desde esa lógica, yo siempre digo, lo que te permite el contrato primero es una hoja de ruta para un problema que tenemos todos, y es que yo a veces digo algo y yo sentí que estaba queriendo decir tal cosa, quise decir tal cosa y vos entendiste otra, y aparte esto es propio de la condición humana, y en los hechos, claro, salimos a ejecutar a cumplir un contrato, a desarrollar el proyecto, y vos tenés algo en mente que tiene en algún lugar un color, digo por jugar con una metáfora, un color diferente al que yo tengo en mente. Y como eso no quedó escrito en ningún lado, quizá en algún lugar hubo una charla por teléfono, un WhatsApp, un contrato bien hecho, con una descripción de proyecto correctamente hecho, con un calendario correctamente hecho, claro, te ayuda primero como hoja de ruta, donde vos ante una duda de algo te apoyás en el contrato, decís, no, pero mirá que acordate que este tema era la semana 7, no era tenías 2 días para darme feedback, no era 2 días tenés que, no 4, ¿cierto? Entonces, pero como muchos proyectos no llegan a la instancia contrato, yo eso ya lo pongo en el presupuesto. Todos los detalles, los tiempos, las correcciones, todo. Porque es como decís, el teléfono, la charla, el WhatsApp, el audio, el escrito, es lo único que vale. Digo, y porque esto lo digo porque o sea, lo que vos decís es súper preciso y es importante, pero la verdad es que la mayoría de los trabajos no llegan a esa instancia. Entonces, por lo menos todo lo que vos estás diciendo, ponerlo en el presupuesto inicial. Total. Tomás. Ese es el tema 1, o sea, dejar, consolidar en un documento lo más claro posible. Obviamente el presupuesto suele ser una opción cuando no hay posibilidad de firmar un contrato, pero bueno, obviamente el contrato tiene un peso jurídico que es superior al presupuesto, al simple presupuesto. Entonces, primero la hoja de ruta, y después yo siempre digo que hay algunas garantías que uno tiene que tener en cuenta en el mundo de la innovación en general, de la creación en general, que diría la primera garantía, yo la llamo, es la garantía de naturaleza económica: cobrar lo antes posible todo lo que puedas. ¿Cierto? Esto no quiere decir que yo no reconozca como opción válida la innovación abierta, la economía colaborativa, las alianzas. Hay un montón de justamente una vocación asociativa, pero inicialmente, si hay un acuerdo comercial, diría, traten de cobrar lo antes posible, lo más posible, ¿cierto? Entonces, nunca jueguen con que me pagás 25
y el 75 a la entrega. No jueguen con ese terreno. Tema 2, propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque uno en el contrato es ideal cuando plantea que en realidad la cesión del derecho, cuando hay cesión, ¿cierto? Que ahí dijimos que vos con la cesión dijiste que jugás poniendo la plata bien, decís el monto bien alto, ¿querés cesión? Alto el monto. Si no, te doy una licencia exclusiva para todo el uso que lo necesitas para toda Argentina, pero no es una cesión. No es lo mismo, it's not the same, ¿cierto? Entonces digo, la propiedad intelectual lo que hace ahí es... Entonces, si no Hermoso. te completan el total del pago, si no completas el total del pago, no se efectiviza la licencia y no se efectiviza, por supuesto, una sanción, mucho menos. Ese es el tema 2, segunda garantía. Y tercera garantía tiene que ver con la cuestión técnica, de si uno pone, vamos a suponer que están trabajando en el mundo de... Esto aplicaría en realidad a cualquier tipo de diseño. Por ejemplo, no sé, la resolución con la que entregan las piezas, ¿cierto? Entonces, Sí. si vos antes de que te cobren, de que te paguen, ya estás entregando una pieza que tiene una resolución de amplio uso, que permita al otro un amplio uso, estás asumiendo un riesgo técnico innecesario. Y uno a veces puede trabajar a través de servidores propios para que la persona pueda acceder al servidor. Entonces no haces circular la obra, sino que la pones a disposición de tu propia plataforma digital. Hay una cuarta que es muy útil también, que es la cuestión de la proporcionalidad. Por ejemplo, laburás durante dos meses, ¿cierto? Tenés 60 días de trabajo y tenés entregables semanales. Tenés 8 entregables y una entrega final, con las piezas en alta. Entonces, lo ideal es que haya cláusulas que permitan que en caso de que haya interrupción del contrato, hay una lógica. Laburé 3 semanas, cobro por lo menos 3, 4 o quizás 5 semanas. Ya veremos, dependiendo de las características, los temas más de qué contracción laboral requirió la primera semana de trabajo. Porque a veces empezar a trabajar te requiere en realidad, no sé, el 40% del esfuerzo. En la primera semana desarrollaste el 40% del esfuerzo del proyecto. Mm. Entonces, cuatro garantías ahí. Cobrar lo antes posible, la propiedad intelectual, el tema de la garantía técnica y el tema de la Y, proporcionalidad, ¿no? y te suma un par de cosas, ¿no? Pero que se enganchan con estas, ¿no? Sí, El tema del momento del pago, también sumar un porcentaje sobre los pagos que se atrasan, que eso es algo que le vendría muy bien a todo el mundo ahora, porque más están pagando, ahora. se está desvalorizando todo. Entonces, poner que si yo arreglo con el cliente que me pagan 30 días, cada mes que vaya más allá de esos 30 días es un 15 más, es un 10 más, ¿no? Como fijar una multa, digamos, por el tiempo que se atrasa sobre lo que uno acordó. Y en relación a la técnica, también hay que pensar si uno entrega archivos que son editables. O no es lo mismo si Claro, entregas por supuesto. A eso me o un refiero con la garantía técnica, el editable, la resolución total. la calidad, por ejemplo, en el caso de una imagen fija, puedes ir viendo en baja todo el proceso y dejarte el archivo en alta para el último envío, y después en los archivos que son editables, no entregarlos, salvo que esté expreso que los vas a entregar. Claro, Hay muchas maneras así de es. trabajo y claramente uno las va aprendiendo cada vez que lo cagan. O sea, como, uy, debería haber esto. Cada metida de pata es como un posgrado. Es como un posgrado, sí, sí, sí. Pero bueno, está bueno los que ya la cagamos, avisarle a los que todavía están a tiempo de no cagarla. Para eso Y estamos. Para exacto, avisarte me Qué encanta. tremendo. A ver, Lau, y ya vamos ¿Cómo estamos? cerrando. ¿Cómo venimos? ¿Cómo? No sé No cómo sé, estamos de... venimos re mal. Te hago una última pregunta que me importa mucho. El proyecto de género que me contaste, contame los rasgos, cómo está, porque sé que hoy hay un live de eso también, ¿no? Sí, gracias por darme... va el otro chivo. Sí, ahora a las 7 de la tarde, desde un espacio, La Mella, que se llama, que es un espacio estudiantil de FADU, nos van a estar haciendo una entrevista a una colectiva de la que soy parte, que se llama iFutura, que somos una grupa de Futura. 150 aproximadas diseñadoras y ¿Cómo se diseñadores. escribe? Perdón, ¿cómo se escribe? Hay Futura con H, Hay Futura, ok. Futura. El Instagram es Hay Futura todo junto. Y somos, te digo, unas 150 activas, vamos y venimos, alrededor de 50, 60, que nos agrupamos, somos diseñadoras, o como decía, diseñadores con X, pero es una grupa con una mirada de género, con una perspectiva de género,
que tratamos de pensar a la disciplina diseño desde sus diferentes diseños, ¿no? Indumentaria, industrial, gráfico, etcétera, comunicadoras también, desde la perspectiva feminista, ¿no? Tratamos de entender los procesos del hacer, de la disciplina, o sea, no solamente nos cuestionamos los productos que hacemos, sino de qué manera los hacemos y cómo nos relacionamos con el diseño en el hacer desde nuestra experiencia, en este caso como mujeres, ¿no? ¿Esto es federal? En realidad tenemos, es básicamente las que estamos Mira, activas, queda somos... 1 minuto 23 y se nos corta. 1 minuto 20 y se nos corta. Justo, justo. Perfecto. Somos capital y Gran Buenos Aires, pero tenemos gente de todo el país, incluso que está viviendo Bien, afuera. Pero bueno, bien. simplemente dejo el espacio a Futura, si quieren escuchar hoy la entrevista, y una de mis compañeras va a explicar 7 mejor el PM proceso. Argentina. ¿Qué cosa? 7 PM Argentina. Exacto. Así que bueno, les invito. Bueno, muchas gracias. La cátedra a disposición de ustedes, absolutamente, Lau, cuando quieran venir es tu casa, te considero una madrina de la cátedra, así que obviamente Gracias. visitanos. Estos días Gracias, no, con el aislamiento. ya lo haremos, y ¿Cómo? gracias, ya lo haremos presencial, y gracias por generar este espacio que es tan útil y necesario para todos los Lau, estudiantes profesionales también. Así que gracias, gracias. gracias. Gracias por vos, nada, te insisto, cómo se nota el corazón docente ahí, tremendo, tremendo. Bueno, dejo una frase final. Me quedo pensando en el proyecto que acaba de contar Laura y en la importancia de que todos, desde nuestras casas, ¿sí? Empecemos a activar la acción colaborativa con los demás, ¿eh? No nos quedemos encerraditos viendo tele, ¿eh? Así que activemos. Se corta, 3 segundos. Gracias.